¿Y si bajo las aguas del Océano Índico y el Pacífico descansara el legado de una civilización avanzada que precedió a todas las conocidas? Lemuria, ese continente perdido que muchos consideran mera fantasía, podría haber sido la cuna de una humanidad primigenia. Sus descendientes podrían caminar entre nosotros hoy, portadores de un linaje ancestral que se remonta a los albores del tiempo. ¿Qué secretos guardan sus genes? Cierra los ojos e imagina una vasta extensión de tierra fértil bañada por mares turquesa, donde majestuosas ciudades de piedra se elevan hacia un cielo despejado. Templos que capturan los primeros rayos del amanecer. Jardines suspendidos que desafían la gravedad. Una civilización que dominaba las matemáticas, la astronomía y quizás energías que hoy apenas comprendemos. El susurro del viento entre columnas milenarias transporta ecos de un conocimiento olvidado. Lemuria respira en esta imagen, tan real como el suelo que pisas. La ciencia moderna reconoce que durante la última era glacial, hace unos 20,000 años, los niveles del mar eran considerablemente más bajos. Vastas extensiones de tierra hoy sumergidas estaban expuestas, creando puentes terrestres entre continentes actualmente separados. El registro geológico confirma que regiones como Sundaland, la plataforma continental que conectaba el sudeste asiático, quedaron inundadas cuando los glaciares se derritieron. Estos cataclismos naturales están documentados y aceptados por la comunidad científica. Sin embargo, algo no encaja en nuestra cronología oficial. Estructuras submarinas como las encontradas en Yonaguni, Japón, desafían la narrativa establecida. Formaciones que parecen escaleras, plataformas y hasta pirámides yacen bajo las aguas. Simples caprichos geológicos. Quizá, pero las similitudes culturales inexplicables entre civilizaciones supuestamente aisladas plantean interrogantes. Los mismos símbolos aparecen en lugares tan distantes como India, Polinesia y las Américas. ¿Coincidencia? ¿O memoria compartida de un origen común? Las tradiciones orales de los pueblos del Pacífico hablan de una tierra madre sumergida tras una gran catástrofe. Los kaunas hawaianos preservan relatos de Mu o Kahupo o Kane, la tierra ancestral. Estas historias no son exclusivas de Polinesia. Los tamiles del sur de India mencionan un continente perdido llamado Kumari Kandam. Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño cuando el mundo era diferente. ¿Podrían estas tradiciones separadas por océanos estar preservando el recuerdo de Lemuria? Las similitudes genéticas entre poblaciones del sudeste asiático, Polinesia y ciertas tribus de Norteamérica desafían las explicaciones convencionales sobre migraciones humanas. Marcadores genéticos específicos aparecen en estos grupos distantes sin una clara ruta de transmisión. ¿Podrían ser los vestigios genéticos de una población lemuriense dispersa por el cataclismo que hundió su hogar? Estudios lingüísticos revelan conexiones sorprendentes entre idiomas supuestamente no relacionados. Palabras con sonidos y significados similares en tamil, polinesio y lenguas nativas americanas. Conceptos filosóficos compartidos que trascienden barreras oceánicas. ¿Ecos de una lengua primigenia nacida en las costas de Lemuria? Las técnicas arquitectónicas megalíticas aparecen simultáneamente en regiones sin contacto conocido. El transporte y colocación precisa de enormes bloques de piedra. El alineamiento astronómico de estructuras. El conocimiento matemático implícito en estas construcciones. ¿Podría una civilización madre haber difundido este conocimiento antes de su desaparición? Si Lemuria existió verdaderamente, sus descendientes estarían entre nosotros, portadores inconscientes de un legado genético, cultural y quizás espiritual que se remonta a los albores de la humanidad. Serían los herederos de una civilización que floreció cuando el mapa del mundo era irreconociblemente diferente, antes de que las aguas reclamaran su hogar ancestral. No como una raza separada, sino como hilos entretejidos en el tapiz genético de la humanidad moderna, especialmente en las poblaciones que bordean el Océano Índico y el Pacífico. Esta posibilidad transformaría nuestra comprensión de la historia humana. Si una civilización avanzada existió hace más de 12,000 años, tendríamos que reescribir la narrativa del progreso humano. La idea de que somos el pináculo de la evolución cultural se desmoronaría. Quizá no estamos avanzando, sino recordando, redescubriendo conocimientos que una vez fueron comunes. Las implicaciones para nuestra identidad colectiva serían profundas.
Las divisiones étnicas y nacionales que hoy nos separan parecerían arbitrarias ante la evidencia de un origen común más antiguo que nuestras historias escritas. Los pueblos que hoy consideramos indígenas o aborígenes podrían ser, en realidad, los guardianes más fieles de la memoria lemuriense. Sin embargo, debemos reconocer las limitaciones de esta hipótesis. La tectónica de placas no permite la existencia de un continente completo que haya desaparecido en el Océano Índico. Pero masas terrestres significativas, ahora sumergidas, podrían haber sido el hogar de esta civilización. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, especialmente cuando el posible escenario yace bajo cientos de metros de agua salada. En las noches tranquilas, cuando el mar susurra contra las costas de tierras antiguas, quizás podamos percibir un eco distante. Como sombras proyectadas por una luz hace mucho extinguida, los descendientes de Lemuria continúan su camino, llevando en su sangre y en sus tradiciones las semillas de un mundo olvidado. El conocimiento no se pierde realmente, se sumerge en las profundidades de la memoria colectiva, esperando el momento de emerger nuevamente. Las olas que borran huellas en la arena nos recuerdan que lo que hoy parece sólido puede desvanecerse mañana. Civilizaciones enteras pueden desaparecer, pero algo siempre permanece. En los ojos de un pescador polinesio, en los cantos de un sacerdote tamil, en las danzas de los nativos americanos, Lemuria respira todavía. Podrías reconocer a un descendiente de Lemuria si lo vieras, o quizás, ¿eres tú mismo uno de ellos? Cuéntanos tu teoría en los comentarios y comparte desde qué parte del antiguo mapa lemuriense nos estás viendo. Cierra los ojos. Imaginemos el aire cálido y húmedo que acaricia una vasta tierra emergida entre dos océanos vastos y profundos. La brisa lleva aromas salinos mezclados con el dulzor de flores silvestres, quizás orquídeas desconocidas, que trepan por columnas de piedra. La luz del amanecer se filtra entre nubes tenues, escurriéndose como un río dorado que besa las superficies pulidas de templos y plazas. El silencio es profundo, denso, un silencio pesado, como el que reina en una biblioteca cerrada a cal y canto, donde el tiempo parece suspendido en cada rincón. Este paisaje no es una visión cualquiera, podría ser Lemuria, esa mítica tierra perdida entre el Océano Índico y el Pacífico. Las ciudades que se elevan majestuosas no son solo piedra y polvo, son manifestaciones de un saber antiguo, de geometrías precisas y códigos astronómicos grabados en su granito que vibra con una resonancia casi palpable. Jardines que desafían la gravedad, sostenidos por ingeniosas estructuras, se despliegan como un suspiro verde sobre el mármol y la piedra. El canto distante de aves desconocidas se mezcla con el murmullo de fuentes que no existen ya en nuestra memoria. Nuestros instrumentos modernos captarían algo tan sutil, tan perfecto, de esta civilización perdida. La temperatura es templada, acariciante, con un leve aroma a salitre que anuncia la cercanía del mar. Las olas se estrellan suavemente contra acantilados invisibles, borrando recuerdos en la arena húmeda bajo un cielo que parece eternamente azul. La textura del suelo es firme, pero no dura, parece guardar secretos bajo cada paso, ecos de una historia enterrada en capas de sedimento y tiempo. El viento lleva consigo un susurro, casi inaudible, como un eco lejano de voces ancestrales que narran fragmentos de un conocimiento olvidado, resistiendo el olvido como el granito resiste la erosión. Los relatos de esta civilización, si alguna vez fueron reales, se entrelazan con la ciencia que hoy conocemos. Sabemos que hace unos 20,000 años los niveles del mar eran hasta 120 metros más bajos que en la actualidad, y que extensas tierras ahora sumergidas estaban expuestas al sol. Sundaland, por ejemplo, era un extenso territorio que unía partes del sudeste asiático, hoy fragmentado y sumergido. Los registros fósiles y geológicos confirman estas transformaciones, mostrando cómo la naturaleza reconfiguró el mapa del mundo en un vasto lienzo de agua y tierra. Pero aquí surge la pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si aquellas tierras no solo fueran ecos de un paisaje perdido, sino el hogar de una civilización que dominó la astronomía y la matemática mucho antes de lo que aceptamos? ¿Podríamos identificar en las ruinas hundidas, o en los genes de las poblaciones actuales, las huellas de ese legado? La evidencia directa escasea, tal vez porque el océano esconde más de lo que muestra. La arqueología submarina es un campo en pleno desarrollo, y sus herramientas apenas comienzan a explorar las profundidades donde el tiempo se disuelve en corrientes y sedimentos.
Imagina entonces que ese susurro entre columnas milenarias sea la voz de Lemuria, que resuenan las tradiciones orales de pueblos dispersos por el Pacífico. Este canal busca explorar los enigmas de nuestra historia con rigor y respeto. Cada suscripción y like nos ayuda a alcanzar los primeros 1000 seguidores, para seguir compartiendo estas historias que nos conectan con nuestro pasado profundo. Si te interesa descubrir más sobre Lemuria y otros misterios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Volviendo a nuestra visión, el aire se vuelve más denso con la llegada del mediodía. La luz del sol revela texturas en las rocas que parecen contar historias talladas con precisión matemática. Son líneas, ángulos y formas que imitan las constelaciones del cielo nocturno, como si los antiguos arquitectos de Lemuria hubieran querido eternizar el cosmos en piedra. ¿Qué instrumentos habrían utilizado para lograr tal precisión? Nuestra tecnología actual puede medir micrómetros y analizar composiciones minerales, pero ¿sería suficiente para descubrir los secretos guardados en esas piedras sumergidas? Quizá las respuestas se encuentren en la armonía entre la ciencia y la tradición, en el eco de la memoria colectiva que resuena en las danzas, los cantos y las leyendas de poblaciones que habitan las costas del Océano Índico y el Pacífico. Allí donde el sol se refleja en el agua y la historia se mezcla con el mito, Lemuria podría aún respirar, apenas perceptible, entre la bruma de un pasado que aún desafía nuestra comprensión. ¿Qué secretos guardan esos ecos? ¿Qué fragmentos de conocimiento permanecen ocultos bajo el manto azul? Así, entre la textura de la piedra, el aroma del mar y el susurro del viento, nos adentramos en un mundo que nos invita a mirar más allá de lo visible. Un mundo donde la luz y la sombra dibujan un mapa antiguo, esperando ser descubierto. ¿Y si los vestigios de ese legado estuvieran más cerca de lo que imaginamos? Sigamos explorando juntos. La historia de Lemuria desafía los límites entre mito y realidad. Imagina ahora, bajo el vaivén tenue de las olas, la memoria colectiva de quienes habitan las orillas del Océano Índico y Pacífico. En sus rostros, en sus tradiciones, en sus genes, podría residir la huella indeleble de un pasado que el tiempo quiso ocultar, pero que la naturaleza conserva en sus pliegues más profundos. Cierra los ojos y siente el calor húmedo que envuelve la piel al amanecer, el aroma salino mezclado con el perfume terroso de una selva cercana. Visualiza un vasto territorio, una extensión de tierra que superaba en tamaño a países enteros del mundo moderno, donde la vida humana no solo existía, sino que prosperaba en formas que aún nos cuesta imaginar. La evidencia científica nos recuerda que hace alrededor de 20,000 años, durante el último máximo glacial, el nivel del mar estaba hasta 120 metros por debajo del actual. Este descenso permitió que grandes áreas del planeta, hoy sumergidas, fueran accesibles. Sundaland, un vasto territorio que conectaba islas y continentes del sudeste asiático, se extendía como un gigantesco mercado abierto, con la riqueza de la biodiversidad y comunidades humanas en constante intercambio. Sus dimensiones podrían compararse con más de 2/3 partes del territorio actual de México, un espacio inmenso para una civilización que podría haber florecido allí. Imagina ahora la textura de la tierra bajo los pies, firme pero porosa, una superficie que respiraba vida, entre ríos caudalosos y bosques densos. El sonido lejano de aves de colores brillantes, el murmullo constante del viento que atraviesa el follaje, creando una sinfonía natural que acompañaba el despertar de una sociedad avanzada en su tiempo. Pero, ¿qué sucedió cuando el clima comenzó a cambiar? Cuando el sol calentó la tierra y los glaciares se derritieron, el nivel del mar se elevó rápidamente, sumergiendo esas tierras fértiles bajo aguas cada vez más profundas. Este proceso transformó el mapa del mundo en un lienzo de agua y tierra fragmentada. ¿Cómo afectó esta catástrofe a quienes habitaban allí? ¿Pudieron adaptarse, migrar o simplemente fueron arrastrados por la inclemencia de la naturaleza? Las tradiciones orales permiten atisbar respuestas. En la cultura havaiana, los kaunas relatan historias de Mu, una tierra ancestral perdida bajo las aguas, un hogar que una vez fue fuente de sabiduría y poder. En Tamil Nadu, el sur de India, las leyendas hablan de Kumarikandam, el continente sumergido que cobijó a una civilización avanzada y misteriosa. Los aborígenes australianos recuerdan el tiempo del sueño, una era en la que la tierra y el cielo eran uno, y la humanidad poseía un conocimiento sagrado hoy casi olvidado. Pero estas historias, dispersas y separadas por vastos océanos, ¿pueden ser simples coincidencias?
¿O son fragmentos de un mismo relato que se perdió en el tiempo, como ecos de una verdad compartida? La ciencia genética ha comenzado a responder esta pregunta con datos sorprendentes. Estudios recientes muestran que ciertas poblaciones del sudeste asiático, Polinesia y algunas tribus indígenas de Norteamérica comparten marcadores genéticos específicos que no encajan fácilmente en los modelos tradicionales de migración humana. Estos marcadores parecen indicar una conexión profunda y antigua, un linaje que se dispersó antes de las rutas migratorias conocidas. En términos más tangibles, sería como encontrar la misma huella dactilar en lugares separados por miles de kilómetros y siglos de distancia. Si estas conexiones fueran reales, ¿qué implicaría para nuestra comprensión de la historia humana? Podría ser que los descendientes de Lemuria caminen entre nosotros, sin saberlo, portando en su ADN fragmentos de un mundo olvidado. La idea desafía los límites de la antropología convencional y abre puertas hacia nuevas investigaciones. La lingüística añade otro nivel de misterio. Palabras con sonidos y significados similares aparecen en idiomas tan distantes como el tamil, el polinesio y las lenguas nativas americanas, creando vínculos que desafían la explicación fácil. Conceptos filosóficos, símbolos y rituales que parecen resonar con un origen común. Es como si un antiguo idioma madre hubiera dejado sus huellas dispersas, fragmentos de un código perdido que aún puede ser descifrado. Esta red de similitudes se extiende también a la arquitectura. Las técnicas megalíticas de transporte y colocación de piedras enormes, la precisión matemática y los alineamientos astronómicos aparecen en sitios que, según la historia oficial, nunca tuvieron contacto. Imagina la precisión necesaria para mover un bloque de piedra tan grande como un autobús escolar y colocarlo con tal exactitud que refleje las estrellas en el cielo. ¿Cómo se habría logrado esto sin una civilización madre que transmitiera ese conocimiento? Sin embargo, el debate sigue abierto. ¿Son estas evidencias señales claras de un pasado lemuriano o simples coincidencias? La tectónica de placas y la geología moderna no permiten la existencia de un continente completo desaparecido bajo el Océano Índico en tiempos recientes, pero sí reconocen masas de tierra ahora sumergidas que podrían haber sido el escenario de culturas humanas olvidadas. Estas limitaciones nos empujan a mirar más allá de lo tangible, a considerar la posibilidad de que el conocimiento y la memoria puedan sobrevivir en formas más sutiles, en el lenguaje, en la genética, en las tradiciones y en las estructuras que resisten el paso del tiempo. ¿Dónde buscaríamos entonces las siguientes pistas? ¿Qué nuevas tecnologías podrían ayudar a descubrir los secretos ocultos bajo cientos de metros de agua? ¿Y si el enigma de Lemuria no está solo en el pasado, sino también en el presente, en quienes caminan a nuestro lado sin saberlo? Cierra los ojos. Imaginemos el rugido distante de un mar que no siempre estuvo tan profundo. Hace aproximadamente 20,000 años, durante el último máximo glacial, la faz de la Tierra era muy distinta. Los niveles del mar se encontraban hasta 120 metros por debajo de los actuales, dejando al descubierto extensas tierras hoy sumergidas bajo las aguas del Océano Índico y el Pacífico. Este descenso fue tan pronunciado que áreas del tamaño de México y Centroamérica juntos emergieron, conectando islas y continentes como si fueran piezas de un gigantesco rompecabezas. Sundaland, por ejemplo, la plataforma terrestre que abarcaba lo que hoy son las islas de Indonesia, Malasia y parte de la península de Asia, era una masa continua donde florecieron ecosistemas y comunidades humanas. El registro geológico de esta era es sólido y ampliamente aceptado. Capas de sedimentos marinos, fósiles de animales terrestres en lechos ahora submarinos y la datación por carbono de restos arqueológicos evidencian esta realidad. La tectónica de placas, el movimiento constante y silencioso de la corteza terrestre, también confirma que estas zonas fueron tierra firme antes de ser engullidas por el mar. Incluso mapas antiguos basados en fuentes como el mapa de Piri Reis, del siglo XVI, sugieren conocimientos cartográficos de tierras que hoy están bajo el agua. ¿Qué pasó con quienes habitaban estos vastos territorios? ¿Cómo se adaptaron a un mundo donde la tierra se desvanecía bajo sus pies? Ahora, imagina el aire fresco y salado que debían respirar aquellos primeros habitantes. La brisa cruzaba valles fértiles y macizos montañosos aún visibles, mezclando olores a tierra húmeda y flores tropicales. Un paisaje que no es producto de la imaginación, sino el resultado de datos geológicos y paleogeográficos que la ciencia confirma. Los humanos que habitaban entonces poseían tecnologías rudimentarias,
pero adaptadas a un entorno cambiante. Su cultura, sin embargo, se desconoce casi por completo. Solo quedan fragmentos aislados, huesos, mientras aceptamos que grandes superficies estuvieron expuestas. El concepto de un continente entero, con ciudades avanzadas, templos y jardines suspendidos como se ha atribuido a Lemuria no encaja fácilmente en el marco científico actual. La tectónica de placas y la geología establecen que un continente como se imagina no podría desaparecer en un periodo tan corto sin dejar rastros claros, como cadenas montañosas sumergidas o grandes elevaciones en el fondo marino. En cambio, lo que encontramos son plataformas sumergidas, islas fragmentadas y estructuras de origen volcánico o coralino. ¿Podríamos entonces estar frente a un fenómeno mal interpretado? ¿O quizá nos falta información vital para completar el rompecabezas? Hay evidencia que parece sugerir que algunas formaciones submarinas no son meramente naturales. En Yonaguni, Japón, por ejemplo, se encontraron en los años 80 unas extrañas estructuras bajo el agua. A simple vista, parecen escaleras gigantes, plataformas escalonadas y formas geométricas que recuerdan pirámides o monumentos construidos por manos humanas. El ruido del agua chocando contra estos relieves es constante, como una voz muda que intenta contar una historia. Investigaciones geológicas indican que estas formaciones tienen entre 10,000 y 12,000 años, un periodo que coincide con el final de la era glacial. Sin embargo, el debate sigue abierto. Los geólogos argumentan que estas estructuras podrían ser resultado de procesos erosivos y fracturas naturales en la roca sedimentaria. Las corrientes marinas, el impacto de las olas y las fuerzas tectónicas podrían haber cincelado estos relieves a lo largo de milenios. No hay evidencia concluyente de intervención humana. Pero, ¿y si la naturaleza jugó un papel en mimetizar o preservar vestigios de una construcción antigua? ¿Podrían estas formas ser ruinas cubiertas por el tiempo y el océano? El límite entre lo natural y lo artificial es frágil en este caso. No prueba, pero inquieta. El eco de una civilización perdida podría estar atrapado en esas piedras, esperando ser escuchado. Podemos medir algo que confirme o descarte este misterio. Nuevas tecnologías como el sonar de alta resolución, la fotogrametría submarina y la exploración con drones sumergibles permiten mapear con detalle estos sitios. Pero el océano es un archivo difuso, donde el tiempo borra páginas y el agua esconde secretos. Más allá de Japón, hay otros indicios desconcertantes. En varios puntos del Océano Pacífico y el Índico se han registrado anomalías geológicas y químicas en el lecho marino. Algunos sedimentos presentan firmas isotópicas que no corresponden a procesos naturales recientes, sugiriendo actividad humana antigua o alteraciones deliberadas del medio ambiente. Por ejemplo, ciertos minerales reorganizados en patrones geométricos poco comunes podrían indicar la presencia de estructuras sumergidas o depósitos modificados. Por otro lado, antiguos textos y crónicas, aunque envueltos en mitos y leyendas, describen fenómenos que desafían la comprensión. Escritos tamiles mencionan una tierra llamada Kumari Kandam, sumergida tras una catástrofe. Narraciones polinesias hablan de Mu, una tierra desaparecida en el océano. En algunos relatos, se describen templos, palacios y conocimientos que se hundieron bajo las olas. ¿Podrían estas descripciones apuntar a hechos reales, transformados por el tiempo y la memoria? Pero la historia oficial, rígida y basada en evidencia verificable, mantiene una postura escéptica. La ausencia de artefactos arqueológicos sumergidos confirmados, la evolución de las técnicas constructivas y la falta de registros claros no permiten afirmar la existencia de una civilización avanzada bajo el mar. Podemos entonces medir algo que confirme o descarte estas posibilidades. La búsqueda continúa con equipos multidisciplinarios, que combinan geología, arqueología, genética y lingüística. El océano conserva más secretos de los que creemos, y quizá la tecnología futura revele lo que hoy solo sospechamos. Mientras tanto, las similitudes culturales entre civilizaciones separadas por miles de kilómetros y mares parecen desafiar la historia convencional. Símbolos, mitos y tradiciones que comparten patrones únicos se encuentran tanto en el sur de India, como en Polinesia y las Américas. El símbolo del espiral aparece en petroglifos desde México hasta Madagascar. ¿Coincidencia o memoria compartida? Las técnicas arquitectónicas megalíticas también ofrecen pistas. En lugares distantes, desde las islas Fiji hasta las costas de Perú,
Se encuentran estructuras con bloques de piedra colosales, transportados y colocados con una precisión que aún hoy desafía explicaciones. La ingeniería necesaria para mover rocas de hasta 50 toneladas sin herramientas modernas es un misterio. La alineación de estas construcciones con eventos astronómicos como solsticios y equinoccios sugiere un conocimiento profundo del cosmos. ¿Podría una civilización ancestral haber difundido este conocimiento antes de desaparecer bajo las aguas? Esta hipótesis rompe con la cronología tradicional que sitúa el inicio de la arquitectura monumental en Mesopotamia y Egipto hace unos 5,000 años. Sugerir que hace más de 10,000 años existió una cultura avanzada nos obliga a replantear la historia. Sin embargo, la hipótesis tiene sus límites. La tectónica de placas explica que ningún continente desapareció repentinamente en tiempos históricos. Pero considera también que grandes plataformas y tierras bajas pudieron haber sido el escenario de asentamientos humanos, que luego quedaron sumergidos por el aumento del nivel del mar. Esto no es una fantasía, sino un hecho aceptado. La diferencia radica en la extensión y complejidad de esas civilizaciones. Los estudios genéticos aportan otra capa al misterio. Marcadores genéticos compartidos entre poblaciones tan distantes como los tamiles del sur de India, los polinesios y algunos grupos indígenas de América del Norte revelan conexiones que no se explican solo con migraciones conocidas. Estas coincidencias genéticas podrían indicar que descendientes de Lemuria sobrevivieron y se dispersaron, llevando consigo fragmentos de cultura y conocimiento. Estos hallazgos sugieren que quizá la historia que recordamos no sea toda la historia. Y sí, bajo la superficie de la narrativa oficial, se esconde un legado más profundo, tejido con hilos invisibles de memoria genética y cultural. El desafío reside en separar hechos comprobados de especulaciones, en usar la ciencia para iluminar el pasado sin caer en fantasías. El océano, vasto y oscuro, guarda respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión de la humanidad. Pero también impone límites. La erosión, el tiempo, la falta de preservación y la dificultad para explorar grandes profundidades complican la búsqueda. Mientras las olas siguen su eterno vaivén, la pregunta persiste, inquietante y abierta. ¿Qué secretos guarda el fondo marino? ¿Y qué historias se han perdido para siempre bajo la corriente? Podemos medir algo que confirme o descarte este misterio. Bajo la superficie del vasto océano, donde la luz apenas se filtra y el silencio es casi absoluto, se ocultan enigmas que desafían tanto a la ciencia como a la imaginación. En esas profundidades, las rocas y sedimentos guardan secretos que podrían reescribir nuestra comprensión del pasado humano. O, al menos, así parece cuando nos enfrentamos a anomalías difíciles de explicar. Las formaciones submarinas encontradas en lugares como Yonaguni, en la costa de Japón, constituyen uno de los casos más intrigantes y polémicos. A simple vista, estas estructuras parecen escaleras gigantescas, plataformas escalonadas y paredes que, por su geometría y disposición, evocan ciudades antiguas o templos ceremoniales. El agua salada y las corrientes constantes cincelan la piedra con paciencia milenaria, pero la regularidad y precisión de estas formas llaman la atención incluso de los más escépticos. Desde un punto de vista geológico, se sabe que el área está compuesta por roca sedimentaria que, en teoría, puede fracturarse y erosionarse siguiendo patrones relativamente regulares. Pero el patrón en Yonaguni exhibe ángulos rectos, superficies planas extensas y alineamientos que algunos investigadores describen como demasiado precisos para ser resultado exclusivamente de la erosión natural. ¿Podría la naturaleza, con su calma implacable, tallar formas que recuerden escaleras o pirámides? Sí, es posible. El fenómeno de fracturas en ángulo recto no es desconocido en la geología. Sin embargo, el tamaño y la complejidad de estas formaciones llevan a plantear preguntas difíciles de responder. En 1986, el buzo y arqueólogo marino Masaaki Kimura comenzó a estudiar estas estructuras, proponiendo que eran restos de una ciudad construida hace aproximadamente 10,000 a 12,000 años. Esta datación coincide con el final del Pleistoceno, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y estas tierras aún podían estar expuestas. Kimura señaló que algunas piedras parecían haber sido talladas con intencionalidad, mostrando superficies pulidas y patrones geométricos que sugieren intervención humana. Por otro lado, la comunidad geológica mayoritaria sostiene que estas estructuras son formaciones naturales. Argumentan que la roca sedimentaria,
compuesta principalmente de arenisca y lutita, puede fracturarse en formas con ángulos rectos debido a tensiones tectónicas y a la erosión diferencial. Las corrientes oceánicas, por ejemplo, análisis geoquímicos realizados en algunas muestras indican concentraciones atípicas de ciertos elementos que no encajan con depósitos sedimentarios típicos. Algunos sugieren que estos patrones podrían ser resultado de actividad humana, quizás relacionada con la fundición o alteración deliberada de minerales, en épocas muy antiguas. Pero estas interpretaciones son controvertidas, pues la oceanografía y la geología submarina reconocen que procesos naturales complejos pueden generar firmas químicas inusuales. Esta dualidad entre lo natural y lo artificial se extiende en otros puntos del Océano Pacífico y el Índico. Se han detectado anomalías magnéticas, patrones de sedimentos que parecen exhibir regularidades geométricas, y concentraciones de ciertos compuestos orgánicos que podrían sugerir actividad humana antigua. Sin embargo, la dificultad para acceder a estas profundidades y la limitada resolución de los instrumentos actuales imponen barreras importantes. El océano es un archivo fragmentado, donde el tiempo borra páginas y el agua esconde secretos con su manto interminable. En paralelo a estas evidencias físicas, los textos antiguos y las tradiciones orales añaden un nivel diferente de misterio. En el sur de India, los antiguos tamil legaron relatos de Kumarikandam, una tierra perdida al sur que fue hogar de una civilización brillante, sumergida tras un cataclismo. Los textos describen templos monumentales, centros de conocimiento y una cultura que dominaba las ciencias y las artes. Sin embargo, la validación de estos relatos se complica por su naturaleza mitológica, la falta de registros arqueológicos definitivos y la tendencia humana a mezclar historia y leyenda. En la Polinesia, los kaunas hablan de Muokahupo-Kane, la tierra madre hundida. Sus relatos, transmitidos oralmente durante generaciones, mencionan una civilización avanzada que desapareció bajo las olas tras un desastre natural. Estas narrativas no son meras fábulas, sino un patrimonio cultural que ha sobrevivido al paso del tiempo, cargado de simbolismos, enseñanzas y memorias ancestrales. Pero su historicidad exacta permanece envuelta en la bruma de la interpretación. En ambos casos, el desafío es discernir cuánto de verdad histórica hay detrás de mitos profundamente arraigados. Los relatos podrían ser ecos distorsionados de eventos reales, transformados por el tiempo y la memoria colectiva, o reflejos de arquetipos universales presentes en todas las culturas humanas. El lenguaje simbólico y la metáfora se entrelazan con la narrativa, dificultando una lectura literal. ¿Podrían estas tradiciones preservar el recuerdo lejano de una civilización perdida? Algunos antropólogos y arqueólogos sugieren que sí, que en los relatos está codificada la memoria de catástrofes naturales y desplazamientos humanos. Otros advierten sobre el riesgo de interpretar estas historias fuera de contexto, proyectando en ellas deseos contemporáneos más que hechos históricos comprobables. La ciencia ha avanzado en aportar herramientas para desentrañar este enigma. La exploración con tecnología sonar de alta resolución, fotografía submarina tridimensional y vehículos sumergibles no tripulados ha permitido mapear áreas del fondo marino con una precisión sin precedentes. Sin embargo, la profundidad, la corrosión y los movimientos tectónicos contribuyen a un ruido de fondo que dificulta la interpretación clara de los hallazgos. El mar no es un museo estático, sino un entorno dinámico y cambiante. Aún así, ciertos descubrimientos recientes sugieren que podríamos estar frente a restos de asentamientos o estructuras humanas antiguas. En la región de la costa de Indonesia, por ejemplo, se han identificado petroglifos y formaciones de piedra que, aunque erosionadas, parecen mostrar patrones repetitivos. Estas evidencias coinciden con el área que correspondería a Sundaland, la plataforma continental sumergida donde podría haberse desarrollado una civilización madre. ¿Podría esta civilización ser Lemuria? La hipótesis no es aceptada por la comunidad científica en su forma más radical, ya que la tectónica de placas y geología no permiten la desaparición súbita de un continente entero. Sin embargo, considerar que grandes masas de tierra y archipiélagos emergidos existieron y fueron hogar de culturas avanzadas no es descabellado. Quizá Lemuria fue un conjunto de islas y territorios fragmentados, que en conjunto formaban una red cultural y comercial. Este escenario explicaría los patrones culturales y genéticos que hoy vemos en poblaciones tan distantes como las del sudeste asiático, Polinesia y ciertas tribus de América del Norte. La presencia de marcadores genéticos comunes,
la similitud en idiomas y tradiciones, así como la arquitectura megalítica, podrían ser vestigios dispersos de aquel legado. Pero aquí también hay incertidumbre. Las migraciones humanas son complejas, influenciadas por muchos factores, y la interpretación genética siempre lleva el riesgo de sobreinterpretar coincidencias. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esto? La pregunta no es sencilla. La ciencia enfrenta limitaciones técnicas y metodológicas para acceder a estas evidencias. Por ejemplo, la datación de estructuras sumergidas es complicada debido a la contaminación de muestras, el desplazamiento de sedimentos y la ausencia frecuente de materiales orgánicos para análisis radiocarbónicos. Además, la erosión constante dificulta conservar artefactos en condiciones ideales. Por otro lado, el análisis genético, si bien poderoso, depende de modelos estadísticos y comparativos que pueden cambiar con nuevos hallazgos. La transmisión cultural puede generar convergencias independientes, y la genética puede mostrar coincidencias por causas distintas a un origen común directo. Por eso, en el umbral entre mito y realidad, la hipótesis de Lemuria permanece suspendida, alimentada tanto por evidencias intrigantes como por profundas lagunas. El océano, vasto y silencioso, guarda un archivo incompleto. La tierra que una vez fue podría estar enterrada bajo kilómetros de agua, esperando ser redescubierta. Mientras avanzamos en la exploración científica, conviene mantener un equilibrio entre apertura y rigor. La historia humana es más rica y compleja que cualquier relato sencillo. Quizá Lemuria no sea un continente perdido, sino una amalgama de memorias, tradiciones y evidencias fragmentadas que nos invitan a reconsiderar cómo entendemos nuestro pasado. ¿Podríamos estar cerca de un descubrimiento que transforme nuestra visión de la humanidad? ¿O nos enfrentamos a historias que siempre permanecerán en el límite entre el sueño y la realidad? El silencio del fondo marino continúa, guardando sus secretos con paciencia infinita, como si esperara que llegue el momento en que los humanos aprendan a escuchar más allá de las olas. Las tradiciones orales del Pacífico constituyen un archivo vivo que atraviesa generaciones, una voz que se resiste a desaparecer en el tiempo. En Hawái, por ejemplo, los Kaunas, los guardianes del conocimiento ancestral, relatan con reverencia la existencia de Mu o Kahupo o Kane. Este último término, que podría traducirse como la cueva del espíritu creador, describe una tierra que fue hogar de sabiduría y poder antes de ser tragada por el océano. Estas narrativas, transmitidas entre cantos y ceremonias, no solo son relatos mitológicos. Algunos etnógrafos han registrado detalles consistentes que sugieren un recuerdo colectivo de un cataclismo real. La persistencia de estos relatos en una región tan vasta y dispersa, donde las islas están separadas por miles de kilómetros de mar, plantea un enigma. ¿Cómo conservar un recuerdo tan antiguo sin un soporte escrito? La respuesta podría estar en la fuerza de la tradición oral como vehículo de memoria cultural y genética, un código que viaja en la voz, el canto y el ritual. Pero las conexiones no terminan en el Pacífico. Al otro lado del océano, en el sur de India, las antiguas escrituras tamiles mencionan Kumarikandam, una vasta tierra perdida al sur de la India que alguna vez fue el hogar de una civilización avanzada. Textos como el Silapatikaram, una epopeya tamil de aproximadamente 2000 años de antigüedad, hablan de esta tierra como un paraíso floreciente que desapareció bajo las aguas tras un desastre. Los relatos describen una sociedad organizada, con conocimientos en astrología, medicina y arquitectura. Aunque la evidencia arqueológica directa es escasa, estos textos forman parte integral de la identidad cultural tamil y su persistente evocación sugiere que no se trata de una simple leyenda. ¿Podría Kumarikandam ser una denominación regional para lo que el mundo conoce como Lemuria? En Australia, los aborígenes hablan del tiempo del sueño, una era en la que el mundo era distinto, y los ancestros modelaron la tierra y las leyes humanas. Este concepto abarca tanto un tiempo sagrado como una realidad histórica remota. Las historias del tiempo del sueño incluyen referencias a tierras y formas que hoy no existen, que podrían ser ecos distorsionados de lugares sumergidos. Por ejemplo, relatos sobre islas desaparecidas o continentes hundidos aparecen en diversas historias, transmitidas con un tono solemne y ritual. La persistencia de estas tradiciones en una cultura cuyo contacto con el mundo externo fue limitado durante milenios sugiere que podrían conservar fragmentos de una historia muy antigua. Pero quizá lo más fascinante sea el soporte tangible que acompaña estas tradiciones, la genética humana.
Estudios recientes han detectado marcadores genéticos compartidos entre poblaciones del sudeste asiático, Polinesia y ciertas tribus indígenas de Norteamérica. Estos marcadores, conocidos como haplogrupos específicos, no encajan fácil. Por ejemplo, el haplogrupo B4A1A1 es común en Polinesia y también se encuentra en poblaciones indígenas americanas, pero con diferencias que sugieren una divergencia mucho más antigua de lo esperado. Esto podría indicar un linaje común que se remonta a tiempos previos a las migraciones conocidas, quizá vinculado a los sobrevivientes de un cataclismo que dispersó a los lemurianos. Además, ciertos estudios muestran que estos haplogrupos están presentes en poblaciones tamiles y del sudeste asiático de manera significativa. La frecuencia y distribución geográfica de estos marcadores genéticos forman un patrón que no puede explicarse solamente por migraciones recientes o contactos comerciales. La hipótesis alternativa plantea que estos genes son vestigios de un pueblo ancestral que habitó una masa continental ahora sumergida. Si es así, su influencia genética y cultural podría ser más profunda de lo que imaginamos. Podríamos encontrar más evidencias en el ADN de poblaciones aisladas en las islas del Índico o en tribus poco estudiadas de América. Para avanzar en esta investigación, se sugiere un enfoque multidisciplinario. Combinar análisis genéticos con estudios arqueológicos submarinos y etnográficos. La búsqueda de restos humanos en islas remotas o plataformas sumergidas podría ofrecer muestras para datación y comparación. También el estudio de mitos y canciones podría revelar patrones lingüísticos y simbólicos que refuercen estas conexiones genéticas. Sin embargo, la dificultad radica en la fragmentación y dispersión de las evidencias y en la cautela necesaria para no sobreinterpretar coincidencias. Pero, ¿y si no fuera así? La lingüística añade un nuevo nivel de complejidad a este entramado. Investigaciones comparativas han detectado sorprendentes similitudes entre idiomas tan distantes como el tamil, el polinesio y ciertas lenguas nativas americanas. Por ejemplo, palabras con sonidos y significados similares, relacionadas con conceptos filosóficos, naturales o espirituales, aparecen en estos idiomas sin estar conectados por rutas migratorias evidentes. Algunos lingüistas sugieren la existencia de un protoidioma ancestral, una lengua madre que podría haberse hablado en Lemuria o sus alrededores que se dispersó antes del fin de la era glacial. Este protoidioma hipotético incluiría palabras vinculadas a la naturaleza, la astronomía y las prácticas rituales, conceptos que se mantienen vivos en las tradiciones orales hasta hoy. Por ejemplo, términos para estrella, agua, corazón o espíritu presentan similitudes fonéticas y semánticas notables. También existen patrones gramaticales y estructuras sintácticas compartidas que no se explican fácilmente mediante contacto cultural posterior. Este hallazgo abre la puerta a la idea de una raíz común más antigua que las lenguas conocidas, una lengua que pudo haber sido el vehículo cultural de Lemuria. Sin embargo, la lingüística comparada enfrenta desafíos metodológicos. Las lenguas evolucionan, se mezclan y se transforman de maneras que pueden crear falsas similitudes. La posibilidad de coincidencias o préstamos culturales debe considerarse seriamente. Por ello, la hipótesis lemuriana sugiere que estas similitudes son consecuencia de un contacto y una dispersión mucho más antiguos y profundos, previos a los movimientos migratorios documentados. Si esta hipótesis fuera correcta, podríamos encontrar en los registros arqueológicos y genéticos pistas que confirmen la existencia de este protoidioma. Para verificar esta predicción, sería necesario un trabajo interdisciplinario que incluya lingüistas, genetistas y arqueólogos. El análisis computacional de grandes bases de datos lingüísticas podría buscar patrones consistentes de raíces comunes. Además, la comparación con datos genéticos y arqueológicos podría establecer correlaciones temporales y geográficas. La tecnología actual, como el aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ofrece herramientas prometedoras para esta tarea. Pero, ¿estamos ante una verdad lingüística o un espejismo provocado por la complejidad de las lenguas humanas? Pero, ¿y si no fuera así? La arquitectura megalítica es otro testimonio que no puede ignorarse. En distintas partes del mundo, desde las islas Fiji hasta las costas de Perú, se hallan construcciones que desafían las cronologías y las explicaciones convencionales. Estos monumentos se caracterizan por el uso de enormes bloques de piedra, algunos tan grandes como un autobús escolar, dispuestos con una precisión que parece imposible sin tecnología avanzada. El transporte
tallado y colocación exacta de estas piedras implican conocimientos de ingeniería y matemáticas sofisticadas. Por ejemplo, en la isla de Pohnpei, en Micronesia, se encuentra Nan Madol, un complejo de islas artificiales construidas con bloques de basalto que pesan decenas de toneladas. Su alineación astronómica sugiere una comprensión profunda del movimiento de los cuerpos celestes. Similarmente, en Tiahuanaco, en la actual Bolivia, gigantescas piedras talladas con precisión se ensamblan sin mortero, reflejando una ingeniería que aún hoy impresiona. Estas técnicas aparecen en zonas geográficas separadas por miles de kilómetros y sin evidencia clara de contacto entre ellas. La hipótesis lemuriana plantea que estas arquitecturas son herencia directa de una civilización madre que difundió sus conocimientos antes de ser sumergida o dispersada. Esta civilización habría desarrollado métodos constructivos, matemáticos y astronómicos que luego fueron adoptados y adaptados por culturas locales. La dispersión de estas técnicas explica su presencia simultánea en lugares distantes. En términos prácticos, sería como si una empresa matriz distribuyera sucursales con métodos y estándares comunes, adaptados a cada región. Para explorar esta teoría, la investigación debería enfocarse en datar con precisión estas construcciones, utilizando técnicas como la termoluminiscencia y el análisis paleomagnético. Además, la comparación de simbolismos arquitectónicos y astronómicos podría revelar un lenguaje común. La geofísica y la teledetección también pueden identificar estructuras sumergidas relacionadas. Sin embargo, el desgaste natural y la actividad humana dificultan conservar pruebas contundentes. ¿Podría la futura tecnología ofrecer una resolución suficiente para confirmar esta conexión? Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, el análisis de las migraciones humanas a través del tiempo plantea un desafío mayor. La tectónica de placas y la geología descartan la existencia de un continente completo desaparecido en tiempos recientes, pero confirman que grandes plataformas terrestres, como Sundaland, estuvieron expuestas y fueron hábitat de comunidades humanas. Estas tierras bajas sumergidas, cubriendo áreas equivalentes a más del doble de la superficie de México, habrían sido fértiles y propicias para el desarrollo de sociedades complejas. La hipótesis lemuriana sugiere que estas poblaciones habrían sido las protagonistas de una civilización avanzada que se dispersó tras la subida del nivel del mar. Su legado, fragmentado y adaptado, sobreviviría en grupos humanos que migraron a las islas del Pacífico, el subcontinente indio y más allá. Las similitudes genéticas, culturales y lingüísticas serían los vestigios de este proceso. Sin embargo, el modelo científico oficial explica estas similitudes por migraciones múltiples y contactos culturales posteriores, sin necesidad de invocar una civilización madre. Además, la preservación de evidencias materiales es limitada debido a la erosión marina y la actividad tectónica. Por ello, afirmar la existencia de Lemuria como un continente perdido requiere pruebas sólidas que aún no se han encontrado. La búsqueda continúa en el fondo del océano, en la genética de poblaciones aisladas y en el análisis crítico de tradiciones orales. Los avances tecnológicos, como la exploración con vehículos autónomos submarinos y la secuenciación genética masiva, ofrecen esperanzas para resolver este enigma. ¿Podremos algún día cartografiar con precisión el legado de aquella tierra perdida? Pero, ¿y si no fuera así? En este juego entre evidencia y misterio, Lemuria emerge como un desafío a nuestros límites científicos y culturales. Es un mito elaborado o la sombra de una historia olvidada. Cada hallazgo invita a la reflexión y a la exploración, mientras nos recuerda que la historia humana es un libro aún por escribir, cuyas páginas están sumergidas en las profundidades del tiempo y el océano. El peso de esta hipótesis no solo recae en el terreno de la arqueología o la geología, sino que se extiende a las fibras mismas de nuestra identidad colectiva. Imagínese por un momento cómo se despliega ante nosotros la posibilidad inquietante de que Lemuria, esa civilización perdida, no sea un mito sino un linaje vivo que palpita en los genes y tradiciones de millones de personas. Este pensamiento, tan profundo como una caverna oceánica, abre un abismo entre lo que creemos saber y lo que quizás deberíamos empezar a cuestionar. Un dato relevante que arroja luz sobre esta idea proviene de estudios genéticos recientes, como los publicados en el Instituto Max Planck en 2018, donde se analizaron marcadores genéticos específicos en poblaciones del sudeste asiático, Polinesia y ciertas tribus indígenas de Norteamérica. Los resultados mostraron una conexión inesperada,
una especie de hilo invisible que une grupos separados por miles de kilómetros y océanos. Estos marcadores, denominados haplogrupos, particularmente el B4A1A1, parecen indicar que los ancestros de estos pueblos compartieron una historia común mucho antes de las migraciones documentadas por la ciencia convencional. Imagine por un instante es una imagen poderosa que le otorga al mito un peso tangible y humano. Sin embargo, esta hipótesis choca con la cronología y la comprensión actual de la migración humana, desafiando la idea de que los movimientos poblacionales ocurrieron solo por rutas conocidas, como el Estrecho de Bering o el sudeste asiático. Pero la genética no es el único campo que sugiere esta posibilidad. Las tradiciones orales de los pueblos del Pacífico y el subcontinente indio, cargadas de símbolos y relatos sobre tierras sumergidas, son ecos que viajan a través del tiempo y el espacio. En ellas, se describe un cataclismo que dispersó a una población que poseía conocimientos avanzados en astronomía, matemáticas y técnicas constructivas. La persistencia de estos relatos, en un océano cultural tan vasto, es comparable a las olas que, pese a la distancia, siempre llegan a las costas, arrastrando historias y memorias. La pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Cómo se mantienen vivos estos recuerdos a lo largo de milenios sin perderse en la distorsión del tiempo? Algunos teóricos sugieren que la tradición oral no es solo un vehículo de cuentos, sino un mecanismo de preservación epistemológica, una forma de almacenar y transmitir conocimiento en formas simbólicas que escapan a la documentación escrita. ¿Podría el canto, el rito o el lenguaje ser un archivo cifrado que contiene fragmentos del saber lemuriano? Imaginemos ahora las similitudes sorprendentes que existen entre ciertos idiomas dispares, como el tamil, el polinesio y algunas lenguas indígenas americanas. Estudios lingüísticos han detectado patrones fonéticos, semánticos y estructurales que no se explican fácilmente por contacto posterior o préstamos. Algunas palabras fundamentales, relacionadas con conceptos como estrella, agua o espíritu, mantienen una resonancia común. Estas coincidencias podrían ser vestigios de un protoidioma ancestral, quizá aquel que se habló en las costas y ciudades de Lemuria. Visualicemos una autopista en plena hora pico, con vehículos llegando simultáneamente a diferentes destinos. En cierto modo, las migraciones humanas se parecen a ese flujo constante, pero con rutas que no siempre están bien documentadas ni entendidas. Si Lemuria fue un nodo originario, entonces esas palabras, tradiciones y genes serían las señales de tránsito que nos indican conexiones antiguas y profundas. Pero, ¿dónde buscaríamos evidencias más tangibles que respalden esta hipótesis? ¿En qué mapas? ¿En qué fósiles? ¿En qué ruinas? La arquitectura megalítica es otro terreno donde el eco lemuriano parece resonar. Desde Nan Madol en Micronesia hasta Tiahuanaco en Bolivia, pasando por construcciones en Polinesia y el sur de India. Estas obras monumentales desafían la explicación sencilla. El transporte y posicionamiento de bloques que pueden pesar decenas de toneladas requiere conocimientos técnicos avanzados, que parecieran haber sido transmitidos desde un centro madre. La precisión astronómica en la orientación de muchas de estas estructuras sugiere un saber que iba más allá de la simple construcción y se adentraba en la comprensión del cosmos. Imaginemos que cada una de estas construcciones es como una página de un libro antiguo, disperso por todo el mundo, que solo podremos leer si logramos reunir y comparar esas piezas. ¿Podría ser que Lemuria haya sido el autor original de ese libro? ¿Y si el conocimiento que transmitieron fue fragmentado y adaptado por las culturas derivadas, dejando pistas en piedras, palabras y mitos? Sin embargo, no podemos ignorar las limitaciones realistas que la ciencia impone. La tectónica de placas, la geología y la paleogeografía indican que un continente entero no desapareció súbitamente bajo las aguas del Océano Índico. Pero grandes plataformas y archipiélagos sí fueron sumergidos lentamente, borrando la superficie de una civilización. La erosión, los movimientos del mar y la actividad sísmica han transformado el paisaje en un archivo fragmentado, parcial, donde la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto nos plantea una pregunta fundamental para el trabajo científico. ¿Qué tipo de evidencia mediríamos que podría confirmar o descartar la existencia de Lemuria como civilización avanzada? ¿Buscaríamos patrones isotópicos en sedimentos marinos que indiquen actividad humana? ¿Exploraríamos con vehículos submarinos la topografía de grandes plataformas sumergidas buscando estructuras artificiales? ¿O nos sumergiríamos en análisis genómicos más detallados, buscando conexiones que la antropología no ha detectado aún?
Cada una de estas preguntas abre un campo de investigación fascinante y complejo. Pero también nos invita a reconsiderar el papel de las tradiciones orales, la historia oculta en la naturaleza, y quizás la necesidad de replantear nuestra narrativa común sobre la evolución humana. Imaginemos por un momento que no somos los creadores de todo el conocimiento que poseemos, sino los redescubridores de un legado antiguo, olvidado bajo los océanos y en las memorias ancestrales. Entonces, ¿qué haríamos con esta posibilidad? ¿Cómo afectaría a nuestras identidades, a las fronteras que hoy nos dividen y a la manera en que comprendemos nuestra historia? ¿Somos acaso fragmentos dispersos de una civilización que alguna vez fue la madre de todas las culturas conocidas? Si es así, el tiempo se convierte en una espiral, entrelazando pasado, presente y futuro en un mismo hilo. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Dónde buscaríamos entonces la evidencia definitiva? ¿Qué instrumentos, métodos o enfoques podrían iluminar esta sombra que parece flotar bajo las olas y en la profundidad de nuestra memoria genética? ¿Estamos equipados para escuchar el susurro de Lemuria o simplemente seguimos navegando en un mar de dudas? Estas preguntas, abiertas y urgentes, nos invitan a continuar el viaje. La posibilidad de que Lemuria haya existido realmente, y que sus descendientes caminen hoy entre nosotros, sacude los cimientos mismos de lo que entendemos por historia, identidad y progreso. Nos invita a cuestionar las certidumbres que nos hemos construido durante siglos, tanto en la ciencia como en la cultura. Si aceptamos que una civilización avanzada floreció hace más de 12,000 años en tierras ahora hundidas, deberíamos replantear no solo nuestra cronología sino las narrativas que sostienen nuestra concepción del ser humano. Visualicemos por un momento la historia oficial como un códice antiguo, cuyas páginas arrancadas y mutiladas han dejado huecos imposibles de llenar con certeza. Lemuria sería entonces ese fragmento perdido, una página arrancada que contiene revelaciones capaces de transformar el relato completo. ¿Cómo cambiaría la historia si encontráramos ese capítulo olvidado? ¿Qué pasaría con las teorías del progreso lineal que sitúan a civilizaciones como Mesopotamia o Egipto como los puntos de partida de la cultura avanzada? La ciencia, en su afán por ordenar el pasado con fechas, fósiles y artefactos, se enfrenta a un desafío cuando los datos no encajan en los modelos vigentes. La genética, la arqueología y la lingüística ofrecen indicios que parecen sugerir la existencia de un legado más antiguo y disperso. Sin embargo, el ruido inherente a los métodos, la degradación del ADN, la contaminación de muestras, la interpretación subjetiva de datos lingüísticos genera un campo de incertidumbre. ¿Estamos ante correlaciones legítimas o espurias? ¿Podríamos estar leyendo patrones en un ruido estadístico, como alguien que intenta descifrar un mensaje en el crujir del viento? Más allá de la ciencia, las implicaciones filosóficas y existenciales generan un impacto profundo. La idea de un origen común más remoto y sofisticado desmantela la noción de progreso como una escalera ascendente e ininterrumpida. Quizá, en lugar de avanzar, la humanidad está redescubriendo fragmentos de un conocimiento ancestral perdido, como un libro que se cierra y vuelve a abrirse en ciclos. La historia podría no ser una línea recta, sino una espiral donde el olvido y el recuerdo se alternan. Imaginemos un estadio que se apaga de golpe, sus luces extinguidas dejando a miles en la oscuridad. Así podría sentirse nuestra comprensión del mundo si se confirmara que grandes civilizaciones precedieron a las conocidas y desaparecieron por causas incomprendidas. ¿Qué pasó con esos pueblos? ¿Por qué sus testimonios se perdieron bajo capas de agua y tiempo? La memoria colectiva humana tal vez es una superficie que apenas refleja las profundidades de un pasado fragmentado, un espejo roto que solo en fragmentos nos permite vislumbrar la totalidad. Este planteamiento también cuestiona la idea moderna de identidad y pertenencia. Si las divisiones étnicas y nacionales se basan en historias que comienzan hace apenas unos miles de años, ¿qué lugar ocuparían los ancestros lemurianos en esa narrativa? Los pueblos indígenas, hoy relegados o invisibilizados, podrían ser los verdaderos guardianes de una memoria profunda, custodios que llevan en su sangre y cultura los ecos de un mundo anterior al nuestro. Esto invita a una reflexión seria sobre el respeto, la valoración y la escucha hacia esas comunidades. Pero también hay un matiz inquietante. Si no somos los primeros en alcanzar cierto nivel de conocimiento y civilización, ¿aceptaríamos ser los próximos en caer, en olvidar y dispersarnos? La historia natural está llena de ciclos de auge y decadencia.
Civilizaciones poderosas como la maya o la olmeca desaparecieron, dejando atrás ruinas y enigmas. ¿Podría Lemuria ser un recordatorio de la fragilidad humana ante los cambios climáticos y geológicos? La vulnerabilidad ante fuerzas naturales que hoy conocemos mejor, pero que quizá no pudieron controlar. La filosofía del tiempo y la memoria colectiva sugiere que el olvido no es así. La desaparición física de una civilización no implica la extinción total de su esencia. Como el polvo que se posa lentamente sobre un manuscrito antiguo, el legado se oculta, pero no desaparece. La memoria se vuelve un eco, una sombra que espera ser escuchada. Esta perspectiva también nos invita a reconsiderar nuestra relación con la naturaleza y el cosmos. Si Lemuria fue una civilización que dominó la astronomía y las matemáticas en un tiempo remoto, quizá poseían una comprensión del universo que hemos perdido o interpretado de manera incompleta. El conocimiento, entonces, no sería lineal sino cíclico, un patrimonio que se pierde y se recupera, como las olas que rompen constantemente en la orilla. Sin embargo, debemos mantener una mirada crítica y realista. La ciencia contemporánea reconoce limitaciones claras. La tectónica de placas y la estructura geológica no permiten la desaparición súbita de un continente entero en el área del Océano Índico en tiempos recientes. Las masas terrestres sumergidas son extensas, sí, pero no necesariamente continentales en sentido estricto. De igual forma, el proceso de preservación de evidencias arqueológicas bajo el agua es muy complejo y sujeto a múltiples sesgos. La erosión, la sedimentación y la actividad biológica destruyen o alteran restos con el tiempo, creando un ruido que dificulta la interpretación. Por otro lado, el análisis genético debe manejarse con cuidado para evitar caer en correlaciones espurias. La genética humana es compleja, y ciertas similitudes pueden surgir por convergencia o por migraciones todavía no documentadas. El riesgo es construir un relato basado en coincidencias interpretadas como causalidad. Por eso, la evidencia debe ser corroborada por múltiples disciplinas para ganar credibilidad. La memoria cultural también está sujeta a transformaciones y reinterpretaciones. Los mitos y tradiciones orales, aunque valiosos, no son registros históricos literales. Se entremezclan con simbolismos, adaptaciones y olvidos, formando un tejido que requiere un análisis cuidadoso y contextual. La línea entre mito y realidad es difusa, y esa ambigüedad es parte del misterio que fascina y desafía a la ciencia. Esta tensión entre lo conocido y lo desconocido, entre la evidencia y la especulación, es lo que mantiene viva la investigación sobre Lemuria. Como un susurro en la penumbra, la hipótesis nos invita a mirar más allá de las certezas establecidas. Nos recuerda que la historia humana es un paisaje vasto y fragmentado, donde cada fragmento sea un hueso, un símbolo, un gen o un relato es una pieza que puede cambiar nuestra comprensión completa. Y si esta civilización perdida no solo fue un capítulo olvidado, sino la raíz misma de nuestras diversidades y similitudes culturales, podría ser que en el ADN de poblaciones remotas, en sus cantos y en sus construcciones, aún palpiten las pulsaciones de Lemuria. ¿Estamos preparados para una revolución en nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y nuestro pasado? Quizá el reto mayor es aceptar que la historia no es un relato acabado, sino un misterio en perpetua construcción. Un puente entre lo tangible y lo intangible, entre el polvo de las piedras y el susurro de la memoria. Las olas del océano borran huellas, pero también llevan semillas que germinan en el tiempo. La tarea científica es leer esas semillas con rigor, abriendo ventanas en la oscuridad. Si no somos los primeros, ¿aceptaríamos ser los próximos? El silencio se adueña del paisaje. Las sombras se alargan, y el eco distante del tiempo resuena en cada rincón oculto. El conocimiento parece sumergirse en las profundidades, pero quizás, solo quizás, aguarda paciente el momento de emerger. Podemos dormir, pero con preguntas. Preguntas que se deslizan como el polvo en el viento, que se disuelven en el hielo y en el agua, que se esconden en el murmullo de las olas contra la orilla. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿En qué rincón oscuro del océano? ¿En qué mapa genético o en qué relato silenciado encontraremos la próxima pista? La búsqueda continúa, silenciosa y persistente. ¿Quiénes somos realmente? En la quietud de la noche, cuando el mundo parece haber exhalado su último suspiro y la vastedad del océano se torna un espejo oscuro, la presencia de Lemuria se siente como un eco suspendido en el tiempo.
No es un rumor estridente ni una afirmación rotunda, sino un susurro sutil que se desliza entre las sombras, un pulso tenue que vibra en el silencio profundo del mar y en el latir pausado de la memoria humana. Cierra los ojos. Imagina la superficie del agua bajo la luz pálida de la luna. El oleaje es suave, casi imperceptible, como si el mar contuviera la respiración para no perturbar un secreto ancestral. Las corrientes marinas arrastran partículas diminutas, polvo de sedimentos, fragmentos minúsculos de un pasado que parece desvanecerse y reaparecer al compás de las mareas. Esta danza lenta entre la desaparición y la conservación es un recordatorio constante de que lo que hoy creemos ausente quizás solo duerme bajo la superficie, esperando el momento de volver a surgir. En este escenario de sombras y ecos, la memoria colectiva juega un papel crucial. Los relatos que han atravesado milenios y océanos, transmitidos de generación en generación, operan como un archivo etéreo donde el conocimiento fugaz se preserva en formas simbólicas. En palabras cuidadosamente elegidas, cantos que resuenan en la piel y movimientos rituales, se almacena un saber que desafía el olvido. ¿Cómo puede la voz humana retener la esencia de una civilización que ya no existe en los mapas, que el océano reclamó como suyo? La respuesta podría encontrarse en la resiliencia de la cultura, en la capacidad de la humanidad para transformar el recuerdo en un legado intangible que desafía el desgaste del tiempo. Al pensar en Lemuria, visualizamos una civilización cuyos vestigios no son solo piedras o huesos, sino también fragmentos genéticos que continúan su viaje silencioso en el ADN de millones de personas. Estos hilos invisibles conectan hoy a poblaciones dispersas por el Océano Índico y el Pacífico, creando un tapiz humano tejida con hilos que se remontan a eras anteriores a la historia escrita. La genética, al igual que un mapa invisible, revela estos vínculos profundos, aunque la interpretación de sus señales no esté exenta de ruido y complejidad. El ADN puede ser una ventana a ese pasado remoto, pero también un espejo distorsionado por el paso del tiempo y los movimientos migratorios. En la superficie de este vasto tapiz, las tradiciones orales aparecen como faros que iluminan fragmentos discretos pero esenciales. Los kaunas de Hawái transmiten cantos que evocan la tierra ancestral sumergida de Mu, mientras que en Tamil Nadu persisten relatos de Kumari Kandam, un paraíso perdido envuelto en mitos y enseñanzas. En Australia, el tiempo del sueño recuerda un mundo donde la tierra y los cielos se entrelazaban de manera distinta, y donde la humanidad mantenía una relación sagrada con su entorno. Estas voces, tan distantes en geografía y cultura, convergen en una sinfonía que invita a pensar en un origen compartido, en una memoria común que desafía fronteras y cronologías. Pero el océano también es un lugar de silencios y ausencias, donde la erosión y el tiempo borran huellas de manera implacable. Bajo cientos de metros de agua, la búsqueda arqueológica enfrenta limitaciones técnicas severas. La corrosión descompone materiales, los sedimentos sepultan estructuras y la presión aplasta cualquier vestigio que no esté protegido por circunstancias excepcionales. Los instrumentos modernos, aunque poderosos, solo comienzan a arañar la superficie de un archivo fragmentado. El fondo marino es un libro escrito en tinta invisible, cuyas páginas se disuelven lentamente en la humedad y la oscuridad. En este contexto, la investigación interdisciplinaria emerge como herramienta indispensable. La combinación de genética, lingüística, arqueología submarina y etnografía ofrece un enfoque integrado para desentrañar las capas de misterio que envuelven a Lemuria. Por ejemplo, la aplicación de tecnologías como drones submarinos autónomos, sistemas de sonar de alta resolución y análisis computacional de datos genéticos permite avanzar en la exploración de lo desconocido. Pero cada nuevo descubrimiento suele abrir más preguntas que respuestas, y el océano sigue guardando sus secretos con hermetismo. ¿Qué pasaría si algunas de esas respuestas están codificadas en símbolos y relatos que todavía no sabemos interpretar? Las palabras, los símbolos y las estructuras megalíticas distribuidas a lo largo del Pacífico y el Índico parecen resonar con un lenguaje común, un código ancestral que desafía el paso del tiempo y el aislamiento geográfico. La similitud de ciertos símbolos espirales, círculos, patrones astronómicos en petroglifos que se extienden desde México hasta Madagascar sugiere la existencia de un hilo conductor cultural. Construcciones monumentales, como las de Nan Madol o Tiahuanaco, transmiten un saber matemático y astronómico que, por su precisión, requiere una explicación que va más allá de la casualidad. Sin embargo,
La geología y la tectónica de placas limitan severamente la idea de un continente completo desaparecido en un plazo reciente. Las masas terrestres sumergidas, si bien extensas, no equivalen al concepto tradicional de continente. Esto obliga a replantear la hipótesis de Lemuria como un archipiélago o una red de islas dispersas que funcionaron como nodos culturales interconectados. La historia. Entonces, ¿qué significa ser descendiente de una civilización perdida? Podemos reconocer en las tradiciones, en las voces y en los genes de ciertos pueblos la continuidad de ese linaje ancestral. La pregunta toca fibras emocionales profundas, pues desafía el sentido de pertenencia y la narrativa oficial que divide a la humanidad en grupos separados por fronteras y tiempo. Podría ser que las comunidades indígenas y aborígenes no solo representan vestigios culturales, sino portadores vivos de una historia mucho más antigua y rica. Si así fuera, la humanidad entera debería reconsiderar su relación con estas poblaciones, no como otros o sobrevivientes aislados, sino como guardianes de un patrimonio profundo que aún palpita bajo la superficie de la conciencia colectiva. Esta idea desarma las divisiones, sugiere una comunión ancestral y abre un espacio para la reconciliación y el respeto. Pero también introduce una sombra, una inquietud latente. Si grandes civilizaciones han desaparecido antes, ¿qué nos garantiza que nuestra propia era no sea susceptible a similares destinos? La historia natural está marcada por ciclos de auge y caída, y la vulnerabilidad frente a catástrofes naturales, cambios climáticos, terremotos, tsunamis es una constante. Quizá Lemuria sea un recordatorio silencioso de esa fragilidad, un espejo donde se refleja nuestra propia condición efímera. En esta reflexión, el tiempo no es lineal ni absoluto. El pasado, el presente y el futuro se entrelazan en una espiral donde el olvido y la memoria se alternan como corrientes invisibles bajo el mar. El conocimiento no desaparece del todo, se sumerge, se oculta, pero aguarda su momento para resurgir. Tal vez, en la danza de las generaciones y en la resonancia de tradiciones milenarias, el legado lemuriano continúa vivo, esperando ser redescubierto. Podemos dormir entonces, pero con preguntas. Preguntas que no necesitan respuesta inmediata, sino que se posan suavemente en la conciencia, como el polvo que cae lentamente sobre un manuscrito antiguo. Mañana, ¿dónde miraríamos primero? ¿En qué rincón del océano? ¿En qué base de datos genética o en qué relato olvidado encontraremos la próxima pista? La búsqueda continúa, paciente y silenciosa, alimentada por la curiosidad y la esperanza. Quizá nunca sepamos con certeza absoluta qué fue Lemuria. Quizá su existencia es un puente entre el mito y la realidad. Pero ese puente nos invita a cruzar, a explorar, a escuchar. Porque en el fondo, más allá de las certezas y dudas, está la esencia humana que busca comprender su origen, que anhela conectar con un pasado que es también futuro. Así, en el susurro de las olas y en el silencio de las estrellas, Lemuria sigue respirando. En la penumbra de un pasado que se resiste a ser olvidado, la pregunta esencial emerge con una fuerza casi tangible. ¿Somos, acaso, fragmentos dispersos de un linaje que se remonta a un mundo sumergido, a una civilización que el océano reclamó y que hoy palpita en la sangre de millones? Este interrogante no solo desafía nuestro entendimiento científico, sino que toca las fibras más profundas de la identidad humana. Los datos genéticos concretos, como los haplogrupos compartidos entre poblaciones del sudeste asiático, Polinesia y ciertos grupos indígenas de América del Norte, ofrecen una pista indiscutible. Un mapa invisible de conexiones que se extiende a través de miles de kilómetros y milenios. La biología confirma lo que las leyendas han susurrado durante generaciones. ¿Y si esas señales genéticas no son meras coincidencias, sino vestigios auténticos de un pasado común? Sin embargo, la ciencia exige cautela. La complejidad de las migraciones humanas, el ruido inherente en los análisis genómicos y la dificultad para interpretar tradiciones orales milenarias crean un campo de incertidumbre. Como un instrumento musical desafinado, las evidencias a veces parecen estar fuera de tono, dificultando discernir la melodía real. ¿Podemos entonces confiar plenamente en estos indicios o estamos ante un espejismo provocado por la fragmentación del tiempo? En el plano cultural, las similitudes lingüísticas entre idiomas tan distantes como el tamil, el polinesio y ciertas lenguas indígenas americanas plantean otro enigma. Palabras con sonidos y significados semejantes, conceptos filosóficos comunes.
¿Son ecos de un protoidioma que se habló en las costas de una tierra ya hundida? La lingüística comparada no puede ofrecer respuestas definitivas, pero sí dibuja un mapa tentativo, un sendero que podría guiar futuras investigaciones. Este fenómeno recuerda a un mural fragmentado, donde pequeñas piezas dispersas por el mundo solo adquieren sentido cuando se ensamblan cuidadosamente. Pero el mural completo permanece oculto bajo capas de tiempo y olvido. ¿Encontraremos alguna vez ese rompecabezas completo o seguiremos reconstruyendo imágenes parciales, intercaladas con espacios en blanco? La arquitectura megalítica añade otra capa. Construcciones como Nan Madol o Tiahuanaco, con sus bloques enormes colocados con precisión sorprendente, parecen testimonios de un saber común. El paralelismo entre técnicas constructivas en regiones separadas por océanos desafía la idea de desarrollos independientes. Sin embargo, la ausencia de evidencias arqueológicas directas y la dificultad para datar con precisión complican la interpretación. Podemos visualizar estas estructuras como notas musicales dispersas en diferentes partituras. Cada una sugiere un tema común, una armonía ancestral, pero la melodía total permanece oculta. ¿Serán acaso vestigios de una civilización madre que difundió su conocimiento antes de sucumbir ante el mar? Este escenario invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la historia. ¿Estamos redescubriendo saberes que la humanidad ya poseía, o son nuevas construcciones basadas en interpretaciones modernas? La idea de un progreso lineal y ascendente se tambalea ante la posibilidad de ciclos en los que el olvido y la recuperación se alternan como mareas. Las limitaciones científicas son claras. La tectónica de placas descarta la desaparición súbita de un continente, y la erosión marina dificulta la conservación de pruebas materiales. No obstante, grandes masas terrestres sumergidas existieron, y es plausible que albergaran sociedades complejas ahora fragmentadas en la memoria y la genética. En este escenario, la identidad humana se vuelve un tejido entrelazado, donde las fronteras actuales pierden significado. Los pueblos indígenas o aborígenes podrían ser, en verdad, los guardianes más fieles de ese legado ancestral. Sus tradiciones, cantos y rituales serían ecos vivos de una historia anterior al tiempo escrito. Pero, ¿cómo reconocer a esos descendientes? ¿Qué señales en su cultura, su genética o su historia personal podrían delatarlos? Tal vez no son visibles a simple vista. Quizás están ocultos en la memoria colectiva, en las vibraciones de un canto, en la estructura de una palabra, en el ritmo de una danza. Imagina entonces que cada persona que cruza tu camino podría aportar fragmentos de esa historia sumergida. Como si el océano hubiera repartido semillas en tierra firme, una herencia diseminada que resiste el paso del tiempo y las adversidades. El misterio de Lemuria, lejos de ser un simple relato fantástico, se convierte en un espejo donde contemplamos quiénes somos realmente. Nos invita a cuestionar la linealidad de la historia, a abrir la mente a posibilidades fuera del paradigma establecido. Quizá el verdadero legado de Lemuria no esté en ruinas visibles, sino en la sombra intangible que proyecta en nuestra cultura, nuestra genética y nuestra conciencia. Como un susurro en el viento, un eco lejano que nos llama a recordar. Y en esa llamada, está la urgencia de escuchar con atención, de mirar más allá de lo evidente, de aceptar que la historia humana es un misterio en perpetua construcción. ¿Podremos algún día trazar con precisión los contornos de ese pasado sumergido, o seguiremos navegando entre sombras y ecos? La respuesta permanece oculta, suspendida en el tiempo, esperando que alguien la descubra. Comparte tu opinión y dime, ¿desde qué lugar del antiguo mapa lemuriano nos estás escuchando?